Señoritas y señores del tercero bachillerato ECO, bienvenidas, bienvenidos a la clase de hoy, 24 de agosto de 2021. Esta clase corresponde a la segunda hora de la semana número 16. Espero se encuentren bien y dispuestas para el trabajo de la clase de hoy. Respecto a la ficha de trabajo del día de ayer que tenía que ver con funciones exponenciales, si hay alguna duda, por favor, este es el momento para hacer las preguntas, hacer las aclaraciones, para luego comenzar con la clase con la clase nueva. Por favor, si alguien tiene alguna duda, pues aquí espero su pregunta. Buenos días. Sí, yo tengo una duda. Lo que pasa es que ¿Cuál usted es? dijo que por cada función hay que poner 3 tipos de funciones diferentes. Entonces, Bueno, o sea, hay que hacer 3 gráficos, ¿verdad? a ver, déjame compartir déjame ver dónde tengo el GeoGebra. Aquí está GeoGebra. A ver, lo que tenían que hacer es lo siguiente. Déjame anotar acá una función. Y igual 2 elevado a la X más 3 y más 2. A ver. Quiero graficar la función. Imaginen que tenga la función y igual 2 elevado a la X más 2. X más 2 es el exponente. Y todo esto le voy a sumar 3. Ya. Ahí tengo. Supongan que voy a hacer esa función. Entonces lo que quiero que hagan es lo siguiente. Entonces grafico primero. A ver, grafico primero y igual 2 elevado a la X. ¿Sí? Ya tengo el 2 a la X. Luego, como tengo dos modificaciones más, es decir, el más 2 en el exponente y el más 3 en toda la función, lo que debería escribir de nuevo es y igual 2 elevado a la X, ¿cuánto es? Más 2, X más 2. No sé si se está viendo entonces ahí está la modificación primera. Entonces ya modifiqué el 2 a la X, le he modificado poniéndole un 2 en el exponente. Entonces veo qué cambio se ha originado. Al colocar el más 2, veo que el gráfico de acá, o sea, el gráfico original se movió a la izquierda, tal como habíamos indicado. Y luego tengo que a esta función de aquí le voy a toda la función, no solamente el exponente, le voy a sumar 3. Entonces lo que haría es lo siguiente. Y igual 2 elevado a la 2 más, no, era la, a ver, perdón, ¿dónde estamos? A ver, acá estamos. Y igual, a ver, y igual 2 elevado a la X más 2 y luego a esto le voy a sumar 3. Ahí está la nueva función. La nueva función, o digamos, la función definitiva que tenía que graficar, esta que está acá. ¿Ya? O sea, a esto me refiero cuando digo que había que hacer 2 gráficos o 3 gráficos. No sé si queda claro esta parte de ahí. Señorita Estupiñán, creo que me hizo la pregunta. Señorita Estupiñán. Hola. Sí, profesor, pero mi pregunta es que si los 3 gráficos van en una sola o cada una de las funciones tiene que ir con cada gráfico, o sea, aparte. Vamos a suponer que esto que grafiqué acá, que esta última función que está acá,
la función Q, y igual 2 elevado a la X más 2 y luego más 3, sea un ejercicio que le pedí que grafique. Entonces, esto que está acá viene a ser un ejercicio. Este viene a ser un ejercicio. Lo que quiero es que aquí se vea cuál es el efecto que produce cada uno de estos números, estas cantidades, al modificar la función base, que es 2 a la X. Esta es la 2 a la X. Le sumé 2 al exponente, se movió para la izquierda, y si a toda la función, si a toda esta función de aquí le sumé 3, lo que hizo fue subir 3 unidades. Aquí tengo, estaba aquí, 1, 2 y 3 subió a este punto. No sé si quedó claro, señorita Estupiñán. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Ya. Gracias. Ahora sí. Eso es lo que, entonces, esta Buenos días. parte que está acá es la parte que usted debería, pues, o tomarle una captura de pantalla o ya le dije de qué manera pueden hacer también guardarla como una figura, etcétera, etcétera. ¿Alguien más me quiere hacer alguna pregunta respecto a este trabajo? ¿No? Bueno, respecto al trabajo de hoy, pues no es muy diferente al trabajo de la clase de ayer. De hecho, solamente modifiqué un poco el PowerPoint para poder trabajar esta clase y poder dar a conocer el tema que es, pues, nuestra semana número 16, segunda hora, que vamos a ver función logarítmica. Pero recuerden ustedes que la función logarítmica y la función exponencial, cuando hablamos de logaritmos y exponentes, es básicamente lo mismo, dado que un logaritmo es un exponente. Entonces no tengo mucho que modificar, simplemente le cambié unas palabritas acá, y el objetivo y el tema de la clase anterior me son útiles para esta clase. ¿Cuál es el objetivo? Pues, dada una función logarítmica, vamos a discutir las características y los efectos de las bases sobre estas funciones, ¿no? Identificar los elementos que definen una función logarítmica, y dada la gráfica original de una función logarítmica, pues, aplicar técnicas de graficación para hacer modificaciones o para construir unas nuevas funciones. ¿Cómo se define una función logarítmica? Una función logarítmica se define como una función donde existe una expresión que diga logaritmo en base a de b, o puede que aquí sea logaritmo natural o logaritmo en base 10, como sea, pero que tenga logaritmo en una base cualquiera y de un número cualquiera. Siempre y cuando debemos tener en cuenta que este número de acá, pues bueno, dije cualquiera, no es cualquiera tampoco. El número al que le voy a encontrar un logaritmo es un número positivo. Aquí dice que b tiene que ser positivo y b tiene que ser diferente de 1. Ya se explicó por qué. Porque en un logaritmo deben cumplirse estas condiciones. ¿Ya? Tiene que ser positivo porque dentro de los números reales, los números negativos no tienen logaritmos. Cuando se trabaje con números imaginarios, números complejos, entonces ahí ya veremos que los números complejos, los números negativos tienen logaritmos. Y aparte, el número b tiene que ser diferente de 1, puesto que si aquí es 1, ya sabemos cuál va a ser la respuesta y no tiene caso trabajar con ella. También la base tiene que ser positiva, tiene que ser diferente de 1. Estas cosas de aquí ya fueron explicadas. Hasta aquí lo que corresponde a la clase de hoy. La clase de hoy en cuanto al tema, a las
a los objetivos. Bien, en cuanto a al trabajo que corresponde a hoy, la ficha de trabajo, ustedes tienen estos 4 ejercicios. Si alguien ya revisó estos 4 ejercicios e intentó graficarlos, encontró alguna novedad, pues en este es el momento para hacerme conocer esa novedad y a ver de qué manera la solucionamos. Los escucho. No han podido resolver, digamos, no han revisado esta ficha todavía, ¿no? Entonces no hay ningún problema. ¿Cuál es la metodología para resolver esto? ¿Cuál es la forma que vamos a trabajar esta ficha? Pues aquí mismo lo dice, que es básicamente la misma forma que se hizo con el trabajo del día de ayer. Utilizando el programa GeoGebra, que como ya se vio ayer, como ya se preguntó, como ya se sabe, el GeoGebra ustedes ya lo trabajaron en años anteriores. Entonces ya tienen conocimientos más o menos básicos de cómo se maneja el GeoGebra. Aplicando este programa de graficación de funciones, graficar estas funciones que está acá. Pero no solamente ir directamente a esto de acá. Como le explicaba hace un momento la señorita Estupiñán, que fue la que preguntó, lo que conviene es ir graficando poco a poco estas funciones. Por ejemplo, ¿cómo graficar en la que está en el literal A? Lo primero que deberían hacer es graficar la función y igual logaritmo natural de x. Vayan tomando nota, por favor. Vayan tomando nota para que luego vayan haciendo su trabajo bien. Lo primero que tendrían que hacer, yo también lo voy a anotar acá, y igual logaritmo natural de x. Recuerden que es logaritmo y podemos utilizar cualquier base. Logaritmo natural no es nada diferente que los otros logaritmos, solamente que la base es e, pero el procedimiento y las propiedades son las mismas. Entonces, una vez que grafiqué eso, voy y grafico y igual logaritmo natural de x más 1. Y dejo los dos gráficos ahí. Luego grafico y igual logaritmo natural, perdón, menos logaritmo natural de x más 1. Ese menos va a hacer un efecto en el gráfico de la función logarítmica. Y finalmente, lo que van a hacer es y igual 2 menos logaritmo natural de x más 1. Es decir, para este ejercicio, lo que deberían haber son cuatro gráficos en uno solo. Porque como les dije, la intención mía no es que usted grafique manualmente. La intención es que usted grafique, aplique el programa de graficación, pero además se vaya dando cuenta cuál es el efecto que se produce cada vez que se introduce una cantidad o un signo en el gráfico original. Esa es la idea. No en sí graficar por graficar. Ya esto de graficar así a mano está bien para conocer, pero habiendo tantos programas de graficación, pues yo creo que ya es hora de ir conociendo cómo se trabaja con ellos. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí está todo claro? Bueno, para el literal B, de este trabajo, pues entonces aquí está mucho más corto el asunto y está más claro. ¿Qué deberían graficar? Anoten, por favor. Aquí les estoy diciendo qué es lo que van a hacer. Para el literal B, usted debe graficar logaritmo en base 10. No se ve la base, pero ahí está. Del número X. Primer gráfico. Segundo gráfico, logaritmo en base 10 de menos X.
observen que aquí hay un menos X. El logaritmo base es logaritmo de X. Ese es el logaritmo básico, el básico. Y luego pues se van aplicando todas las modificaciones que se ven ahí. Y finalmente tiene que anotar y igual logaritmo 2 menos X. Para este ejercicio deben estar en el mismo gráfico, en la misma pantalla, digamos así, el gráfico de tres funciones. La básica, la primera modificación y la modificación final. ¿Preguntas? No sé si está quedando claro. Por favor, si no está quedando claro, me hacen la pregunta para explicar otra vez. Profesor, sí, ¿podría explicar de nuevo? Ya. Gracias. Voy a explicar cuál es la forma como usted, y yo le rogaría por favor tomar un lápiz, un papel para ir anotando qué es lo que tienen que hacer en el programa GeoGebra, porque es en GeoGebra que le estoy pidiendo lo que tienen que hacer. A ver, voy de nuevo. Para el literal A, la gráfica básica, la base de la gráfica de todos los ejercicios que vemos aquí, la gráfica básica es logaritmo de X. En el primer ejercicio, en el literal A, tenemos logaritmo natural de X. Usted hace esto en GeoGebra, hace esto, vamos a ver si que yo lo, déjame ver, esto ya estaba, a ver. Usted lo que va a hacer es logaritmo natural de X. Y aquí se le generó un gráfico. Ese lo deja ahí. Luego viene. A ver, es que no vi cuál es la. Perdón, déjame ver. Déjame anotarla. A ver, vamos. A ver, déjame anotar cuál es la función final. Y igual 2 menos logaritmo natural de X más 1. Ya, ahora sí. A ver, vamos. Entonces, voy a buscar dónde está el programa GeoGebra. A ver, usted va a graficar logaritmo. Lo primero que va a hacer es logaritmo natural de X. Aquí tengo logaritmo natural de X. Se le generó este gráfico. La función que voy a graficar tiene una modificación, entonces dice X más 1, va a graficar Y igual logaritmo natural de paréntesis, perdón, aquí hay un igual, Y igual logaritmo natural de X más 1. Sí, eso es. Al hacer esto, al escribir Y igual logaritmo natural de X más 1, modificó el gráfico anterior, el gráfico básico, este de aquí. Le agregó un 1 dentro del paréntesis. Eso hace que este gráfico básico que teníamos se modifique o se mueva. Ya vemos qué efecto produce si dentro del paréntesis le sumo o le resto una cantidad. Ya eso expliqué ayer cuál es el efecto que se produce. Aquí lo vemos. Se mueve una unidad a la izquierda. Si le sumo 1, se mueve una cantidad a la izquierda. Si le resto 1, se mueve una cantidad a la derecha. Eso es lo que quiero que vayan notando. La graficación es cuestión de digitar y nada más. Les quiero que noten cuál es el efecto. Bien. Luego, Y igual menos logaritmo natural de X más 1. Ahí tengo.
menos logaritmo natural de x más 1 es la siguiente modificación. Y observo qué efecto produce este menos que introduje en la función. Vemos que se ha producido aquí, en este punto, una reflexión. Lo que estaba hacia abajo se graficó hacia arriba. Entonces, esto que estaba arriba se graficó abajo. Hubo una reflexión con respecto al eje de las X. Y finalmente tengo ya la función total, que es 2 menos logaritmo natural de X más 1. ¿Listo? Aquí tengo aquí está apareciendo y desapareciendo, es la gráfica final. Esta que está acá. Que le podemos dar un color más, un grosor un poco más intenso. Le podemos cambiar el color para decir que esta es mi función final. Bien. No sé si con esto queda contestada la pregunta del KDT. No vi que KDT me hizo la pregunta. No sé si con esto queda contestado. Sí, profesor, está más claro. Ya, mira, esto que acabo de hacer ahora es lo mismo que tenían que hacer el día de ayer con la función exponencial. Entonces, aquí vienen, esto que está acá, le hacen una captura de pantalla, lo ponen en un documento Word, hacen el recorte correspondiente y lo envían o sea, devuelven el trabajo, o puede que le hagan exporten esto como una figura, como una imagen, perdón. Entonces, esas son formas ya diferentes de cómo ustedes lo pueden hacer. Bien. Aquí tengo la gráfica final, que es esta de acá. Y tengo todas las modificaciones que se han producido cada vez que dentro de la función básica, esta que está aquí, le he puesto un número o un signo diferente. Cada vez que introduzco una cantidad, el gráfico sufre alteraciones, llamemos así, que se mueven hacia arriba, hacia abajo, reflexiones. A veces se cierran un poco hacia el eje de las X, o se abren, perdón, de las Y, o se abren un poco. Eso es lo que quiero que vayan notando. Bien. Les voy a explicar cuáles son las modificaciones que tienen que hacer para cada uno de los ejercicios. Ya lo hice para el literal A. Para el literal B, usted tendrá que hacer primero y igual logaritmo en base 10 del número X. Luego, porque recuerden que esa es la función básica, logaritmo de X. Luego va a ser y igual logaritmo de menos X. De menos X le va a introducir este signo de aquí, el menos. Y finalmente va a ser y igual logaritmo de 2 menos X, que es la figura o la función final del literal B. Ahí van a aparecer 3 gráficos, digamos así, en un solo plano. Eso es lo correcto. 3 gráficos en un solo plano. Para el literal C, de igual manera, y igual logaritmo en base 1/2 de X. Recuerden que esa es la básica, logaritmo de X en cualquier base. Luego, y igual logaritmo en base 1/2 de menos X. Y por último, y igual logaritmo en base 1/2 de 2 menos X. Observen que
es básicamente la misma función que le estoy pidiendo que grafiquen. Lo único que estoy cambiándole es la base. La base. Para el literal D van a hacer lo siguiente. Y igual logaritmo base un medio, lo que ya hicieron anteriormente, de X. Luego, logaritmo en base un medio de menos X. Siguiente, Y igual logaritmo en base un medio de 2 menos X. Y por último van a poner valor absoluto del logaritmo en base un medio 2 menos X. En este último literal, el literal D, van a aparecer 4 gráficos en un solo plano. ¿Sí? Profesor, voy a repetir. Repito. El literal D me dice, ¿no? Sí. Ya. Dicto. Yo espero que estén tomando nota. Déjame cerrar esto un ratito. Ya. A ver, el primer paso. Y igual logaritmo en base un medio de X. Ese es el primer gráfico. Luego, Y igual logaritmo en base a un medio de menos X. Le van aplicando esta modificación, de ahí, ese menos. Tercer gráfico. Logaritmo en base a un medio de 2 menos X. Todo lo que está aquí en perdón, dentro de las barras. Ese es el tercer gráfico. Y finalmente, pues ya toda la función que comienza con valor absoluto de todo lo que está acá dentro de la función. Son 4 gráficos en un solo plano. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Básicamente, como le digo, esto no es, mi intención no es que usted grafique de manera manual, digamos así, sino que vaya conociendo las modificaciones que se producen cada vez que se introducen cantidades en una función. Este tema no es un tema nuevo para ustedes. Yo supongo que en primer bachillerato y segundo bachillerato ya hicieron las modificaciones, los alargamientos, los desplazamientos, las reflexiones que se hacen con funciones cuadráticas, con funciones lineales, con funciones en valor absoluto, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas tienen que haberlo ya visto ustedes en años anteriores. Lo único que estos procedimientos lo estoy aplicando ahora a funciones logarítmicas y exponenciales y nada más. Nada más. Siempre que vaya a graficar una función o siempre que vea una función, esa función tiene una función base. Y a esa función base se le van a ir agregando o se le han ido agregando cantidades positivas o negativas y dependiendo de eso, pues el gráfico va cambiando. ¿Sí? Entonces, como digo, esto ya no es nada nuevo para ustedes, ya no es nuevo. Simplemente una aplicación de lo que ya se ha visto en años anteriores. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, en cuanto a funciones, en cuanto a logaritmos y exponentes, yo creo que eso es todo lo que vamos a ver ahora. Realmente los logaritmos y los exponentes, las exponenciales es un capítulo bastante grande, no lo hemos podido tocar muy profundamente dado que no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. En clases presenciales, cuando tenemos 8 horas a la semana, 9 horas a la semana de matemática, entonces ahí sí hay el tiempo suficiente para poder profundizar y aclarar ciertas cosas.
Ahí sí le hubiera pedido que lo grafique sin el programa. Ahí sí le hubiera enseñado cómo va a graficar cada uno de los puntos y cómo obtener cada uno de estos gráficos que están en un solo plano. Por el momento, como digo, creo que ahí nos vamos a quedar con respecto a logaritmos y exponentes. Para la siguiente clase creo que vamos a entrar ya a lo que es lógica matemática. Por favor, vayan revisando en el libro que del SPOL, ahí, y en el libro rojo de la matemática que yo les pasé, o les pedí que tengan, ahí en esos dos libros específicamente tengo el tema de lógica matemática. De ahí voy a trabajar lógica matemática y si el tiempo nos da, trabajamos conjuntos. Eso por un lado. Por otro lado, hay que ir viendo ya también, voy a ir pensando sobre el proyecto de examen del trimestre, que como ustedes saben, es un proyecto que va a estar basado en lo que hemos visto este año y lo que ustedes han visto en años anteriores. Posiblemente vamos a trabajar con logaritmos. Así que poner un poquito de atención a esto y ponerse un poquito también a investigar sobre el tema. Bien, respecto a nuestra clase de ahora que tiene que ver con la función logarítmica, ¿hay alguna duda de la graficación o del trabajo que hay que hacer? ¿Alguna duda, alguna pregunta? En caso de que no lo haya, pues como ya me doy cuenta, por el momento no hay más, entonces yo voy a dar por terminada la sesión y los minutos que le restan para las 12 y, perdón, las 10:40, es decir, estos 35 minutos le quedan a usted para que pueda hacer su trabajo y subirlo ahora mismo en Claro. ¿Sí? Si hay preguntas, las hacen en este momento, si no, doy por finalizada la clase. ¿La escucho? No hay preguntas, entonces finalizo la clase y les recuerdo que esta clase ha sido grabada y que de inmediato la subo a Classroom para que usted la pueda revisar en el caso de que necesite alguna aclaración. Por el momento eso es todo, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, pasen bien. Saludos, profesor. Profe. Nos vemos la Profe. próxima clase. Profesor. Cuídense.